Muy buenas tardes. Quería agradecer primero la invitación de la APA a este evento portuario donde congrega a muchos especialistas y es un foro en el cual es muy importante para nosotros para poder demostrar lo que hemos venido realizando en Perú. Voy a hablarles un poco de cuál es la secuencia, cómo hemos ido estructurando nuestro desarrollo portuario para finalmente explicarles cómo hemos caído en el desarrollo del Callao, que es el principal terminal portuario que tenemos. Quería empezar con una pregunta. No sé si ustedes podrían imaginarse qué se debe sentir participar en una carrera de 200 metros planos, dar los primeros pasos y caer. Así nos sentimos nosotros cuando en la década del 90 se empezaron a modernizar los terminales portuarios. La mayoría de los países vecinos empezaron un proceso de modernización. En el caso de Colombia y México en el año 93, en el caso de Argentina un año después. Chile y Perú empezamos a finales de la década. Chile continuó y nosotros solamente pudimos concesionar un primer terminal portuario. Esto se dio debido a que en el año 91 hubo una iniciativa de los stakeholders portuarios, todos los participantes. Nosotros ya habíamos lanzado un segundo proceso de concesión con 5 terminales portuarios. Ya teníamos las propuestas, estábamos a punto de dar, en aquel entonces yo todavía no trabajaba para el Estado, pero estaban a punto de dar en concesión estos terminales portuarios, pero se suspenden los efectos de la norma que nos permitía concesionar hasta que exista una ley del Sistema Portuario Nacional que ordene toda la estructura que teníamos, la cual había estado bastante desordenada, ¿no? Existían duplicidad de funciones y una serie de cosas que no permitían desarrollar adecuadamente los puertos. Es así que en el año 2003 se genera la Ley del Sistema Portuario Nacional, la cual crea una figura muy importante, que es la Autoridad Portuaria Nacional. Esta Autoridad Portuaria Nacional también tiene como principio el desarrollo del sistema portuario, depende del sector transportes, y nos pone como meta contar con un primer documento planificador del desarrollo del sistema portuario, que es el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que ahora lo vamos a ver. No es hasta el año 2004 en que se instala la autoridad portuaria e iniciamos el proceso. Entre los lineamientos que nos da el sector, bueno, tenemos varios, creo que el que más destacamos nosotros, con el que nos hemos ligado, es con la promoción de la inversión en el sistema portuario nacional a través de la inversión privada. Nosotros para esto hemos tenido primero que planificar, identificar cuáles eran los principales problemas. En el año 2006, 5-6, se hizo una encuesta para poder identificar cuáles eran los principales problemas que teníamos. Obviamente el principal era falta de infraestructura. Otro de los problemas frecuentes en muchos de los terminales portuarios, principalmente en el puerto del Callao, eran los problemas de accesos terrestres. Otro punto importante, que no había reglas claras para la participación del sector privado. Estas reglas no solamente eran para el tema portuario, sino para todo tipo de inversiones en el país. Felizmente este marco jurídico se fue aclarando, se hicieron una serie de normas que daban cierta estabilidad, entonces empezaron la tanda de inversiones. Anteriormente habíamos dicho que se había concesionado un solo terminal portuario. A partir de ahora, con la Ley de Sistema Portuario Nacional y con todo lo que venía, entonces empezamos un proceso de modernización un poco más contundente. Con esta encuesta, se identificaron los principales problemas y los efectos que tenían en la competitividad del comercio exterior. Obviamente eran falta de inversiones, que ya lo habíamos mencionado, teníamos más de 40 años de retraso en inversiones portuarias, una baja competitividad por ello, incremento de los costos y fletes porque no podían venir naves de porte considerable y sobre todo una gran ineficiencia en la cadena logística portuaria, lo cual encarecía el comercio exterior y no nos hacía competitivos para poder exportar adecuadamente nuestros productos. Todo esto se refleja en el documento que mencioné al inicio, que nos mandaba la Ley del Sistema Portuario Nacional, que es el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que es un documento técnico normativo, principalmente técnico, elaborado por la Autoridad Portuaria Nacional y que es aprobado por el Ministerio de Transportes. El objetivo de este documento es orientar, impulsar, ordenar y planificar el desarrollo y modernización del sistema portuario nacional, haciéndolo más competitivo. ¿Qué hemos logrado desde la generación del Plan Nacional de Desarrollo Portuario? Hemos realizado 7 concesiones portuarias. Aquí se ven en orden cronológico. Primero fue la del Muelle Sur, en el terminal portuario del Callao. Segundo, la del terminal portuario de Paita, conjunto, casi al mismo tiempo el de Yurimaguas y el de Minerales en el Callao también.
Luego siguió la del Terminal Norte en el año 2011, luego la del Terminal Portuario de General San Martín y finalmente hace el año pasado la del Terminal Portuario de Salaberry. Y bueno, he marcado con 0 la de Matarani, que fue previo a la Ley de Sistema Portuario Nacional. ¿Qué hemos logrado? De haber tenido una balanza comercial negativa en la cual nuestras importaciones eran muy superiores a nuestras exportaciones, al tener puertos modernos, un poco más eficientes y dotados de infraestructura y equipamiento, hemos logrado tener un balance, un equilibrio de casi 36 billones de dólares, tanto en importación como en exportación. Entonces hay un equilibrio actualmente en nuestra balanza comercial. El objetivo es, lógicamente, incrementar las exportaciones y seguir esa senda de crecimiento. Estos datos son al año 2018. Actualmente tenemos 110 instalaciones portuarias, entre las grandes, medianas, pequeñas y muy pequeñas. La mayor cantidad son bastante pequeñas. Este ranking son las 20 principales instalaciones portuarias. De los casi 109 millones de carga que hemos movilizado el año pasado, estas 20 instalaciones portuarias movilizaron el 92% de la carga, para que vean que el resto en realidad son instalaciones bastante pequeñas. Otro dato importante aquí es que nosotros contamos con instalaciones portuarias de uso público y de uso privado. Y más o menos de las 20 estamos repartidas en 10 de uso privado y 10 de uso público. Y finalmente este cuadro resalta la importancia que tiene el terminal portuario del Callao, que es nuestra niña bonita en el Perú. Más o menos moviliza la tercera parte de toda la carga que se moviliza en el sistema portuario peruano, con sus 3 concesiones portuarias. Eso marca un poco la importancia que tiene para nosotros dentro del país el Callao, y el Callao también ocupa un puesto importante en Sudamérica, en la costa del Pacífico. Si hablamos de contenedores, según información de la CEPAL, el Callao ocupa el puesto número 1, seguido de Guayaquil, San Antonio, Buenaventura y finalmente Valparaíso, ¿no? Entonces, como puerto de manera independiente, algo que nosotros muchas veces nos hemos quejado del centralismo que existe en el Perú entre Lima y Callao, ha generado que esta gran cantidad de carga se genere y que pueda hacer un puerto bastante importante en la costa del Pacífico. ¿Qué hemos logrado al año 2018? Desde el año 2006 que hemos venido hablando de la modernización. Bueno, el terminal portuario de Callao tenía 10.5 metros de profundidad, ahora contamos con 16, con infraestructura preparada para 18 metros. O sea, podemos todavía seguir creciendo. Estuvieron hablando un poco del tamaño de los buques hace un instante. Más adelante vamos a ver cómo se estructura este crecimiento en las 3 concesiones. En cuanto a TEUs y a carga, ha crecido desde el año 2006 hasta el año 2018, más de 140%. Entonces ha habido un crecimiento considerable y constante. Felizmente todavía no nos ha pegado la caída. Si hablamos del crecimiento de carga este año, hasta septiembre, que es el dato que tenemos registrado comparado con septiembre del año anterior, o sea, de enero a septiembre de 2019 versus 2018, hemos crecido todavía un 6%, lo cual esperamos que seguimos la senda de crecimiento hasta fin de año de manera importante. Dentro del puerto del Callao podemos ver que si hacemos una distribución de carga total, el 62% es carga de contenedores. Entonces es un puerto muy importante para nosotros para carga contenedorizada. Y si hacemos la desagregación entre importación y exportación, vemos que la importancia también se sigue manteniendo en cuanto a contenedores. En el terminal portuario del Callao tenemos 3 concesiones portuarias. Terminal de concentrados de minerales, que es el primero, que ya está concluida toda la inversión comprometida. El de APM Terminals, que es el terminal norte multipropósito, que ha invertido poco más de 400 millones de los casi 900 que tenía comprometidos. DP World, en el muelle sur, que es un muelle exclusivo para contenedores, que ha invertido alrededor de 370 millones de dólares. En el año 2006 teníamos solamente 2 grúas pórtico que habían sido adquiridas por ENAPU, que es el operador del Estado, quien operaba el muelle norte hasta aquel entonces, y en la actualidad tenemos 13 grúas pórtico más adicionales con miras a poder incrementar, de acuerdo a lo que vamos a mencionar en unos instantes. ¿Cuáles son las concesiones del Callao? Para un poco conocerla. Tenemos la de DP World, que fue concesionada en el año 2006, es
las 3 concesiones son autosostenibles por un plazo de concesión de 30 años. El compromiso de inversión es de 627 millones de dólares. Esta es una foto del terminal, tiene 2 amarraderos en este momento. En la zona donde se construyó no existía nada, era un muelle antiguo que solamente se utilizaba para pesca. Actualmente tenemos 350 metros. La segunda concesión es el Terminal Norte Multipropósito del Callao, que fue concesionado en el año 2011. El concesionario es APM Terminals Callao, una concesión también a 30 años con un compromiso de inversión de casi 900 millones de dólares. Bueno, esa es una foto antigua del Callao antes de la modernización. Actualmente ya contamos con varias grúas pórticos, como hemos mencionado. Y finalmente tenemos la concesión de Transportadora Callao, que es un terminal de embarque de concentrados de minerales. Anteriormente existía mucha polución y contaminación en el puerto. Bueno, con este terminal totalmente encapsulado se ha logrado mejorar, ¿no? Vemos en la foto superior cómo se embarcaba en el muelle, todo se estiraba sobre la losa, se cargaba con bulldozers a fajas móviles y había una contaminación terrible. Esto ha sido eliminado. Existe una faja totalmente encapsulada de 3 kilómetros de largo aproximadamente hasta los almacenes externos al puerto, en los cuales se traslada el mineral para ser embarcado. En la actualidad estamos gestionando y terminando de negociar 2 adendas con los principales operadores del puerto. Por un lado, ya mencionamos el caso de DP World, tenemos 650 metros de largo en el muelle y eso es lo que ya está construido. Y la adenda va a permitir inmediatamente iniciar con el proceso de diseño y construcción de la ampliación del muelle por 310 metros más. Estuvieron hablando acerca de la tendencia de los buques en exposiciones pasadas y de acuerdo a la información de DP World, la obligación es 310 metros, pero quieren crecer hasta 410. Están haciendo las evaluaciones para ver si es que pueden llegar a ese largo, con lo cual tendríamos un muelle moderno para poder recibir a los nuevos tipos de buques. Con esta situación, con esos 310 metros pasamos a 960 metros de línea de atraque, contaríamos con 9 grúas pórtico, 27 RTG, más otros equipos complementarios para el desarrollo. Ya teniendo DP World asumiendo como construido, tenemos el contrato actual del Terminal Norte Multipropósito. ¿Qué nos dice el contrato actual? Tenemos construido la etapa 1 y la etapa 2, que son el muelle de contenedores en la etapa 1 y en la etapa 2 un muelle de granos limpios, con su respectivo equipamiento. Eso es lo que ya ha corrido en cuanto al compromiso de inversión que tenían en el contrato actual. ¿Qué es lo que dice el contrato actual? El muelle 1 y 2, que son esos 2 espigones pequeños, son derrumbados y se construye un frente de atraque de 300 metros de largo. Esto es cuando se llega a 1 millón de TEUs. La siguiente etapa, que es la etapa 4, cuando se llega a 1.3 millones de TEUs, llegaríamos a 300 metros más, se derrumban los otros 2 amarraderos y finalmente se completa el triángulo para llegar a tener 900 metros de largo con la etapa 5, con 1.5 millones de TEUs. Esto nos daría más o menos una capacidad total de 2.8 millones, que es lo que dice el contrato. Sin embargo, aquí tenemos un problema. Nuestra ley del sistema portuario nos permite hacer inversión portuaria de 2 formas. Por un lado, las APPs, como la conocemos todos en todos lados, y por otro lado tenemos el uso de áreas acuáticas, que está orientado principalmente a puertos totalmente privados. Entonces, cuando se hizo la planificación del desarrollo del puerto y cuando se concesionó, teníamos 2 proyectos portuarios cercanos al Callao que en teoría iban a descentralizar la carga no contenedorizada y esta saldría del terminal portuario. Por lo tanto, dimos prioridad a contenedores. Pero en la práctica, estos inversionistas, como es riesgo totalmente privado, no efectuaron las inversiones y la carga se quedó dentro del puerto, generándonos en la actualidad un problema, porque si eliminamos estos espigones que vemos ahí, cada vez vamos a tener menos espacio para poder atender la carga no contenedorizada. Y es por eso que se ha generado un pedido de adenda al contrato. Este pedido de adenda lo que solicita es reformular la configuración y hemos tratado de no descuidar, por un lado, el desarrollo de contenedores y por otro, también poder atender algo de carga no contenedorizada. ¿Qué
¿Qué es lo que nos dice el contrato? Bueno, es modernizar los espigones 1 y 2, uno con un Dolphin, el otro, digamos, haciéndolo un poquito más angosto, pero alargándolo para poder atender a la carga no contenedorizada que vendría a futuro, sería la nueva etapa 3. Y la etapa 4 generaría 2 frentes de atraque de 410 metros para contenedores. Nuevamente llegamos a lo que habían venido mencionando, pensar en naves mucho más grandes para poder atender. Bueno, lo cual se complementaría con la etapa 1 que tendría los 560 metros de largo, que también podría atender naves de gran tamaño. En este caso tendríamos solamente 2 gatillos, uno, la etapa 3 es de ejecución inmediata y la etapa 4 a los 1.6 millones de TEUs. ¿Qué hemos conseguido con la adenda? El contrato de concesión nos daba, en la actualidad tenemos 1.3 millones de TEUs de capacidad y al llegar al final con las 3 etapas tendríamos 2.8 millones. Con la propuesta nueva, ya no con 3 atraques, sino con 2, pero más grandes, tendríamos la misma capacidad. Eso es por un lado. Entonces hemos buscado mantener el equilibrio en la capacidad de contenedores. Por el otro lado, para la carga general o carga no contenedorizada, tenemos en la actualidad 14 millones de toneladas como capacidad y esta iba disminuyendo poco a poco hasta llegar a 7 millones de toneladas. Con la modernización que estamos planteando en este momento llegamos a 12.3 millones de toneladas. Esto es un poco lo que hemos conseguido. Las inversiones son 37% mayores al contrato original, lo cual también es un gran avance. Y lo importante es ver esto reflejado en un plan maestro actualizado, que vuelvo a repetir, esto se generó en el año 2010 y tenía otra visión del desarrollo portuario priorizando la carga contenedorizada. Para ello, en el año 2010, este era nuestro plan maestro de desarrollo, básicamente contenedores. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos contratado a una empresa para que nos asesore en el desarrollo y actualización del plan maestro, es el consorcio Callao Port, conformado por la empresa Multimodal de Colombia y la Fundación Valencia Port. Ellos, hasta el momento, han ejecutado las 3 primeras etapas del estudio, están por entregar más o menos en la quincena de diciembre la etapa 4, que es la parte amarilla, y finalmente a fines de enero tendríamos ya el plan maestro culminado. Entonces, más o menos, esta es la secuencia que queda pendiente todavía por desarrollar. Si bien no tenemos el estudio terminado, podríamos ir dando un avance de lo que se ha ido discutiendo hasta el momento. Tenemos 2 alternativas en la cual buscamos convivir con el desarrollo, que es la parte superior, que es el desarrollo de la base naval del Callao. Estamos nosotros conviviendo con ellos, entonces lo ideal es poder desarrollarnos de manera ordenada y en conjunto. Esto, ¿por qué le damos esta salida? Que antes no pertenecía esta zona al puerto del Callao propiamente dicho, es porque ellos están aspirando a mover su base naval y poder dejarnos un área para poder seguir desarrollándonos, ¿no? Lo cual es muy importante para nosotros. El comparativo de inversiones, definitivamente la alternativa 2 es mucho más atractiva. Vuelvo a repetir, estas son solamente vistas preliminares, estamos todavía en proceso de discusión y ajuste de estas alternativas, las cuales nos permitirían a futuro poder desarrollar el puerto del Callao para poder atender a todo tipo de carga. Bueno, eso es un poco lo que le venía a decir. Gracias.